Señora Abascal, bienvenido. Muchas gracias. No sé por dónde empezar. Por cierto, lo ultimísimo de esta madrugada, dice Sánchez que se va a presentar a las próximas elecciones en el 2027. Y en el 2037 también. Yo creo que su modelo es maduro y creo que tenemos que estar preparados para lo peor. Sánchez no solo va a hacer todo lo posible por aguantar hasta el 27, sino que va a hacer todo lo posible para que las elecciones que se celebren no se celebren en condiciones de normalidad y de legalidad. Yo me espero lo peor de Pedro Sánchez. ¿Apuesta con que va a agotar la legislatura? Digo, porque con todo lo que está pasando, fíjese ya las últimas noticias, su mujer abocada a un juicio por jurado, su hermano procesado, el fiscal general procesado, su secretario de organización en la cárcel, su otro secretario de organización pues en una situación complicada, no sé si así sin presupuestos. Yo creo que sin presupuestos e incluso con un intento de procesamiento de Pedro Sánchez continuaría adelante, porque la mayoría parlamentaria que le sostiene es una mayoría parlamentaria que quiere una España débil, que está aprovechándose de la situación de Sánchez para que los separatistas avancen en su agenda política y por lo tanto creo que él va a utilizar todo eso para protegerse de las investigaciones judiciales. Va a utilizar eso y lo que haga falta, va a utilizar una catástrofe, una guerra, como estamos viendo, utilizando como escudos humanos a los habitantes de Gaza para que no se hable de su corrupción. Ese es Sánchez, no tiene ningún límite, ningún escrúpulo y está dispuesto a todo. Pero ya la mayoría que tuvo para poder gobernar legislatura se ha roto prácticamente. Es decir, que o bien Junts o bien Podemos, ayer incluso Esquerra, no le están aprobando nada. Bueno, pero yo creo que eso es algo que nos importa a la gente decente y a quienes comprenderíamos en esa posición que no tenemos mayoría para gobernar y que nuestro pueblo merece otra cosa y que hay que devolver la palabra a los españoles. Pero no es el caso de Sánchez. Sánchez solo mira por sus intereses personales, yo no tengo ninguna duda de eso, y por lo tanto da igual que apruebe presupuestos, da igual que pierda votaciones, da igual la inestabilidad de la legislatura, da igual que los españoles tengan menos poder adquisitivo, no tengan acceso a la vivienda o estemos a la cabeza del paro en Europa. A Sánchez lo que le importa es Sánchez, y yo creo que es muy importante que los españoles lo sepamos. Ayer en el Parlamento salía la ministra de Asuntos Sociales, se la recusaba al final y se la recusaba precisamente porque alguno de sus socios se ha abstenido. Y dijo, bueno, es que las pulseras telemáticas, o sea, a veces los sistemas telemáticos tienen fallos, pero ninguna mujer ha sido asesinada, era el argumento. Bueno, yo creo que este gobierno, que se ha puesto a sí mismo la etiqueta del gobierno más feminista de la historia, tiene un gravísimo problema de fanatismo ideológico y de incompetencia criminal. Es que este es el gobierno que ha puesto en la calle a los violadores por una ley absolutamente infame. Es el gobierno que, haciendo bandera de la violencia contra la mujer, ha puesto a las mujeres en riesgo comprando una porquería. Es el gobierno que está importando ilegales permanentemente. Es el gobierno que ha visto con su acción política y sus políticas migratorias que casi se triplican las tasas de violación en España desde que Pedro Sánchez llegó al poder. Yo creo que las mujeres españolas están en peligro con Pedro Sánchez más allá de la propaganda del gobierno. Yo creo que cada vez hay más niñas en riesgos muy serios en España, en riesgo de matrimonios forzosos, en riesgo de ablación y en riesgo de ser encerradas bajo una cárcel de tela. Vemos que cada vez hay más casos de estos en nuestra sociedad y yo creo que es hora de denunciar lo que está haciendo este gobierno, de poner pie en pared y de defender a las mujeres de verdad. Sin embargo, a ustedes se les acusa de machistas, de no defender adecuadamente a las mujeres. Bueno, a nosotros nos acusa de todo, ¿no? De muchas medidas que algunas son muy justas. Hasta de la muerte de Manolete nos pueden acusar, pero lo cierto es que nosotros no gobernamos, lo cierto es que nosotros hemos hecho las propuestas más contundentes para defender a la mujer de los violadores importados y de los violadores no importados, pidiendo cadena perpetua para esos delitos. Creo que ningún partido como Vox es tan duro con ese tipo de crímenes que afectan a la mujer y sin embargo padecemos la propaganda del gobierno y de muchos medios de comunicación que dicen lo contrario. No nos preocupa, nosotros en Vox estamos rodeados de mujeres, de compañeras y nuestras familias. ¿Son ustedes de ultraderecha? ¿Cómo se autodenominan? Porque la derecha sería el PP, ustedes están más a la derecha de la derecha. A nosotros no nos importan nada las etiquetas, no perdemos tiempo ni en ponérnoslas
ni en quitárnoslas, ni en defendernos de acusaciones cuando tenemos que defender a los españoles, porque los españoles están en una situación gravísima, lo decía antes, los españoles son cada vez más pobres, tenemos menos poder adquisitivo que en las últimas décadas, cada vez más dificultades para acceder a la vivienda, encabezamos el paro en España. ¿Por qué? Por políticas migratorias, por políticas verdes que arruinan al campo y a la industria y por políticas fiscales, todas ellas compartidas por el Partido Popular y por el Partido Socialista. Pero España necesita... Entonces, ¿cómo me tienen que definir? Que nos definan como quieran, España a nosotros no nos importa. España necesita inmigrantes. ¿No? La natalidad en España, dentro de nada, había unos datos que va a ser, por cada pensionista va a haber 1.3 trabajadores. Quiero decir... los españoles no tienen niños y la inmigración es no solo necesaria, sino también muy útil. ¿Eso es compatible con cerrar fronteras? Bueno, yo creo que en la pregunta has dado la respuesta. España lo que necesita es natalidad. España lo que necesita son niños. Ya, pero eso... Pero España no necesita... No se soluciona de un día para otro. Pero España no necesita más inmigrantes. Desde que yo estoy denunciando esta situación han llegado a España 3 millones de personas. Y hay muchísimos españoles en paro y muchísimos inmigrantes legales en paro. Claro, alguno dirá, es que hay trabajos que no aceptan los españoles. Bueno, pues la tasa de paro entre los españoles es del 10%. La tasa de paro entre los extranjeros legales en España es del 15%. Y la tasa de paro entre los africanos legales en España es del 25%. Con lo cual estamos ante una falacia. Nosotros lo que tenemos que hacer es apostar por nuestra sociedad. Y no es que no hagan falta más inmigrantes, es que hacen falta menos de los que están. Hay que expulsar a todos los ilegales, no admitiendo ningún tipo de regularización. Bueno, esto es un poco lo que el trumpismo, ¿no? Bueno, esto es lo que dice Vox. Porque también incluso se está expulsando a trabajadores que tienen trabajo y que están legalmente buscando su Bueno, yo soy muy contundente y no voy a eludir ninguna respuesta, pero he dicho que hay que expulsar a todos los ilegales y también a los legales que cometan delitos, a los legales que quieran imponer religiones extremistas y a los legales que estén viviendo del esfuerzo de los demás. Especialmente la inmigración de musulmanes o países árabes o África, más que la de latinoamericana, pregunto porque... No es que nos moleste, a nosotros nos preocupa la delincuencia. Nos da igual que sean bandas latinas, que las hay y que deben ser todos expulsados a sus países, o que sean organizaciones fundamentalistas. Lo que nos preocupa es que las mujeres no tengan libertad. Lo que nos preocupa es que se propague un modo de entender la religión que es de carácter ideológico y que menosprecia a la mujer y que la encierra en una cárcel de tela. Yo no quiero eso para mi país, no quiero eso para mis hijas, no quiero eso para mis nietas y mi compromiso político es claro y además creo que coincide con el de la mayoría de los españoles, voten lo que voten. De cualquier manera, luego todo está... Puede haber mucha gente que esté de acuerdo con ustedes, pero claro, hay un problema. O sea, ¿qué hacemos si llegan unos inmigrantes que vienen de países con guerra o son menores? Pues ¿cómo los va a devolver si no sabemos de dónde vienen, no sabemos de dónde son, no tienen pasaporte, no se les puede devolver a ningún sitio? Bueno, estaría bien que entrevisten a policía sobre esto porque saben mucho de cuáles son las trampas que se hacen para que esto no ocurra y cuáles son las deficiencias de nuestra propia ley que se hacen las trampas. Pero muchas veces no son los países de origen los que ponen los problemas, es nuestra propia legislación que impide que eso se produzca. Por otro lado, no es verdad que vengan personas procedentes de países en guerra, porque veríamos un exilio masivo de mujeres y de niños, y lo que vemos es que vienen varones en edad militar y de países que no están en guerra, porque Marruecos y Argelia no están en guerra, y es de donde procede la mayor parte de la inmigración ilegal que llega a España, y los españoles lo saben, no están en guerra aquí, pero vienen aquí, se les suelta por las calles, entran en centros donde son mantenidos con el dinero de los españoles y traen la guerra a las calles de España, y nosotros eso no lo vamos a permitir. ¿Cree que Sánchez ha encontrado con el asunto palestino su no a la guerra? Yo creo que Sánchez está en una huida hacia adelante y demuestra que no tiene ningún tipo de escrúpulo. Insisto en lo que decía al principio. Creo que Sánchez, igual que sus socios de Hamás, está utilizando a la población de Gaza
como escudos humanos para que no se hable de su corrupción. Cada vez que hay una noticia que afecta a la familia del presidente, a su hermano, a su esposa, a su entorno, hay una vuelta de tuerca más de Sánchez en la posición de España en relación a Gaza. Y además colocándonos en una situación extraordinariamente delicada, al lado de los más extremistas, y creo que comprometiendo la seguridad y la economía de España, enfrentándonos tanto a Israel como a Estados Unidos. Porque hay una cosa clara, esta guerra tiene que terminar, pero para que termine hay una exigencia muy sencilla, y es saber por qué empezó. Y empezó por un ataque terrorista de carácter demoníaco, que prefiero no relatar aquí, pero los que hemos visto los vídeos de ese ataque terrorista sin ningún tipo de límite, sabemos de lo que estamos hablando, contra mujeres, contra niños, delante de sus padres, algo verdaderamente horroroso que no cabe en nuestras cabezas, y con el secuestro masivo de personas que permanecen en poder de Hamás. Para que esta guerra termine tenía que haber un clamor internacional para que los rehenes sean inmediatamente liberados, pero no hay un clamor para eso. Lo que parece que algunos que quieren es dar un premio a Hamás, y tampoco hay un clamor para los genocidios que se están produciendo de verdad en África, en el Congo, en Siria, contra los cristianos. De eso parece que no habla nadie, ni algunos obispos que están más preocupados por sus amigos islamistas en España. Y en Nigeria hay una persecución contra los cristianos tremenda. Ayer escuchó al rey en Naciones Unidas. El rey habló de masacre, habló también de Hamás. Pues claro, todos estábamos horrorizados con lo que vimos en el ataque de Hamás a los kibutz, a este concierto, pero también estamos horrorizados por lo que estamos viendo que hace Israel con la población civil palestina, con los niños, con el hambre, con las enfermedades, con el éxodo a unos campamentos de gente que estaba viviendo en su ciudad y en sus casas. Estamos todos horrorizados. ¿Usted está horrorizado igual por una cosa que por la otra? Yo estoy absolutamente horrorizado de lo que está ocurriendo, pero no me equivoco en cuanto a la responsabilidad, porque estoy viendo los fusilamientos en directo de su propia población por parte de Hamás. Estamos viendo cómo hacen permanecer a su propia población en los lugares que dicen que van a ser atacados. Estamos viendo cómo dejan los arsenales y los rehenes debajo de hospitales, de escuelas. Eso es lo que está haciendo Hamás. Y por lo tanto yo en ningún caso me voy a equivocar ni voy a hacer ningún tipo de equidistancia en esta materia. Y me preocupa muchísimo que el presidente del gobierno en su vida hacia adelante vaya a involucrar al Estado, a las instituciones del Estado, en un conflicto internacional gravísimo para España. ¿Habla del embargo de armas a Israel? Bueno, hablo del envío de la Armada, de un barco de la Armada, hablo de la intervención de ayer en las Naciones Unidas y hablo de todo eso. Sánchez está dispuesto a involucrar a la Armada, a involucrar al jefe del Estado, involucrar absolutamente a todos los españoles en algo que va a ser muy perjudicial para nuestra seguridad y para nuestra economía. Bueno, porque puede hacer un barco de la Armada. Pues hombre, teniendo en cuenta Sánchez dice, no, me parece que dijo ayer que era un poco pues, para proteger a las personas que van en esa flotilla. Quizá debería protegerles de Hamás, porque parece ser que en esa flotilla ya se han producido conflictos importantes, porque no son bienvenidos los activistas LGTB que hay dentro de la flotilla, y los activistas islamistas que hay dentro están muy enfadados. Ya hay una pelea interna, con lo cual igual tienen un problema cuando lleguen precisamente a Gaza. El embargo de armas, bueno, con una matización que puede ser suspendido en algún caso por interés nacional. Bueno, como todo en Sánchez, todo tiene una trampa, todo tiene una vuelta, nada es definitivo. Lo que es definitivo es su voluntad de permanecer en el poder a cualquier precio. Insisto en lo que decía al principio, estamos ante un personaje que no tiene ningún escrúpulo y que ha llegado demasiado lejos porque ha sido sostenido por las instituciones de la Unión Europea y por una oposición débil del Partido Popular. Y eso es lo que yo quiero denunciar con total rotundidad. Sánchez no habría llegado hasta donde lo ha hecho si algunos no se hubieran repartido el Tribunal Constitucional con él, el Tribunal de Cuentas y si algunos el Partido Popular, y si algunos no hubieran pactado en Europa con Pedro Sánchez, porque allí hay un pacto entre populares y socialistas que ha sido el aliento y el alimento de Pedro Sánchez durante estos años. Claro, las encuestas le dan estupendamente, las últimas encuestas que hemos visto. La verdad que si según usted cree vamos a llegar hasta el 2027, anda que no pueden pasar cosas de aquí al 2027. Pero según las encuestas que usted va disparado
Vox va disparado, ¿no tendría más remedio que entenderse con el Partido Popular? Pues es una buena pregunta, porque claro, las encuestas son un futurible, ¿no? Y yo siempre soy muy escéptico con las encuestas, como sabe, porque me lo ha preguntado aquí en muchas ocasiones. Pero hay realidades, que no son hipótesis. La mayoría entre Partido Popular, Vox y fuerzas patriotas y conservadores ya existe en el Parlamento Europeo. Y sin embargo, el Partido Popular no la pone en marcha. El Partido Popular en Europa, a pesar de que hay una mayoría alternativa, ha pactado con los socialistas. Y yo lo que sostengo es que el señor Feijóo y el Partido Popular van a terminar pactando aquí con el Partido Socialista después de las próximas elecciones. Porque a lo mejor porque usted se niega a pactar con el Partido Popular. Ya pactó y abandonó los... Al contrario. Abandonó los gobiernos autonómicos. No solo no me niego. Pactamos, formamos unos gobiernos, facilitamos unas investiduras y el Partido Popular decidió que Vox tenía que salir porque asumió la política migratoria de Sánchez. Y el señor Feijóo dio instrucciones a sus gobiernos regionales para asumir el reparto de ilegales por toda España. Y Vox hizo lo que hará en cualquier circunstancia cuando no cumpla con sus electores. Pero parece que le viene mejor en las encuestas estar fuera de los gobiernos que dentro. Bueno, yo no sé si es estar fuera de los gobiernos o dentro. Evidentemente viene muy mal estar en unos gobiernos que no hacen lo que tienen que hacer. Y yo a los españoles no voy a engañarles. Al contrario, hemos tomado una decisión que era muy difícil, porque salir un año después de entrar a unos gobiernos y dar instrucciones a todas esas personas que habían dejado, muchos de ellos, sus trabajos para asumir un compromiso público, y un año después decirles a todos que tenían que salir, no era una decisión fácil. De hecho, no todos lo hicieron. No todos siguieron la instrucción, algunos se quedaron. Pero Vox, como partido, ante los españoles, ha lanzado un mensaje muy claro. Y es que nosotros no vamos a ser cómplices de políticas migratorias y de políticas verdes que creemos que arruinan a los españoles y que traen inseguridad. A veces se tiene la impresión de que ustedes hacen más oposición a Vox, al PP, que al PSOE. Bueno, yo creo que es al revés. Yo creo que es el Partido Popular el que está siempre mirándonos de reojo en vez de hacer oposición al Partido Socialista. Pero mira, antes de que yo entrara han puesto aquí unas referencias mías al presidente del Gobierno, que yo creo que todos los que están viendo la entrevista las han escuchado. Igual alguno hasta ha dado un salto en el asiento, ¿no? Porque eran muy contundentes. No creo que haya ninguna referencia personal hecha por mí al señor Feijóo de ese tipo. Con lo cual, no hablamos en los mismos términos del señor Sánchez que del Partido Popular. Lo que decimos es que el Partido Popular ha estado pactando con el Partido Socialista. Vamos a hablar de la financiación de Vox. Hay una ex diputada de Vox, Idoia Rivas, Idoia Rivas, que dijo que se exige a todos los diputados y a todos los cargos de Vox que donen una parte al partido. Eso ocurre en todos los partidos, pero en su caso dice que es a una fundación, y habla le acusa de estafa piramidal y de que usted se forra. Bueno, son falsas las dos cosas, no, las tres, las cuatro que ha dicho. En Vox no se exige una contribución a los cargos públicos, creo que es el único partido que no lo hace. Vox se financia con las cuotas de sus afiliados y con los resultados de las elecciones y ya está, es que es todo mentira. Pero no solo eso, es que esta noticia es vieja. Esto lo ha dicho alguna otra persona antes. Hay mucho resentido que cuando sale de Vox dice este tipo de cosas. Este asunto no está en ningún tribunal. No hay ninguna denuncia en los tribunales. Sí, en la prensa uno puede salir a decir muchas cosas. No hay absolutamente nada, es una falsedad. Lo que sí hay es una investigación sobre la financiación ilegal del Partido Popular, sobre el caso Gürtel, sobre el caso Kitchen, y también hay investigaciones sobre la corrupción del Partido Socialista en estos momentos. Eso sí está en los tribunales. Sobre financiación ilegal de Vox no hay ni denuncias ni ningún tipo de investigación. No hay aportaciones de... No, es que eso de que pedimos que podíamos pedir a los diputados, a los concejales que aportaran una parte, se podía pedir como hacen otros partidos. No lo hacemos. Yo no sé por qué... ¿Pero va a demandar a esta persona, a Idoia? Yo bastante tengo con representar a los españoles que no llegan a final de mes, que no pueden las mujeres andar por la calle tranquilamente como para preocuparme de estas cosas. Pero yo sé por qué estas cosas salen de vez en cuando. Porque me has preguntado, estamos muy fuertes en las encuestas. Cada vez que comprueban en algunos partidos o en algunos medios que Vox no ha muerto, como se ha anunciado tantas veces,
pues de repente salen noticias de estas. ¿Por qué? Porque desde Génova y desde Ferraz, desde la sede del PP y de la del PSOE, están muy interesados en quitarnos de en medio, porque somos los únicos que denunciamos de esa forma tan contundente la corrupción del PSOE y la estafa del Partido Popular. El País publicó que Vox acusó 2 veces a Espinosa de los Monteros de tráfico de influencias y que después fue archivado. Me han pasado esa noticia esta mañana y hay una gran inexactitud. Se refiere a los órganos anticorrupción que hay dentro de Vox y en todos los partidos por exigencias legales que son independientes de la dirección del partido y que no tienen otro remedio que transmitir las denuncias que llegan ante la Fiscalía. Y no tengo nada más que decir de eso. Lo que sí digo es que esta noticia ya publicada, porque también es vieja, sale en estos momentos porque Vox está muy bien y porque en Génova el Partido Popular no sabe qué hacer para intentar alentar divisiones dentro de Vox. Y no hay ninguna otra explicación a esta noticia. Espinosa de los Monteros estuvo ayer, fue, ¿no? Antes de ayer, es que yo ya se me junta un día con otro. Antes de ayer. Y bueno, para presentar un poco ese think tank que va a poner en marcha, para pensar en la España dentro de 15 años. No sé si les ha invitado a ustedes también. No lo sé, pero yo la verdad es que no tengo mucho tiempo, ni para denuncias contra nadie, ni para asistir a muchos saraos. Realmente estoy muy ocupado en dirigir un partido muy importante, el tercero de España, en representar a más de 3 millones de españoles y en responder a las preocupaciones de la gente de la calle. Y lo hemos hecho con nuestro programa económico, nuestro programa de vivienda, recientemente presentados, y a eso me dedico. ¿Quién es su cerebro económico? Porque es muy importante, es un país, luego hay que dirigirlo, hay que presentar presupuestos, hay que... para llevar a cabo todo esto hace falta... Bueno, en estos momentos la oficina económica de Vox la lleva José María Figaredo, que es un tipo excelente y preparadísimo, pero no solo José María Figaredo, con muchas personas que le asisten, pero nuestro programa económico ha sido avalado por uno de los economistas más importantes del mundo, Arthur Laffer, que fue el economista de Ronald Reagan y recientemente respaldó las propuestas económicas que planteó Vox. ¿Cuál es su objetivo? Quiero decir, si va siguiendo las encuestas, ¿qué es? ¿Pasar al Partido Popular? Yo no voy mirando al Partido Popular, es el Partido Popular. Bueno, pues no para hablar de él. Y del Partido Socialista, hablo de los otros. Quiero decir, yo no estoy pensando en el Partido Popular, yo quiero pasar a todos. Yo quiero ganar las elecciones, me presento para eso, yo quiero representar a una mayoría de españoles. Por ejemplo, antes preguntaba por inmigración, yo decía, estamos defendiendo lo que piensa el 70% de los españoles en materia migratoria. Bueno, pues yo aspiro a que esos españoles que aún votan a otros partidos se den cuenta de que quien defiende su posición es Vox. Y ese momento llegará más pronto que tarde. Entre tanto, pues habrá muchos certificados de defunción de Vox, muchas noticias sobre divisiones internas, muchas difamaciones. Cometeremos algún error también entre tanto, pero yo creo que Vox llegará a ser el principal partido de los españoles. ¿Cuál va a ser un poco su ariete en este momento electoral para cuando sean las elecciones? ¿La inmigración, la vivienda? ¿Cuál cree que son los graves problemas? Yo creo que los principales problemas de los españoles en estos momentos tienen que ver con la economía, con su mantenimiento diario, con la cesta de la compra, con la imposibilidad de llegar a una vivienda en régimen de alquiler o a través de la compra y, por supuesto, con la inseguridad. Yo creo que esos son los grandes problemas, ¿no? Y la condena a muerte al campo y a la industria por las políticas verdes. Nosotros no vamos a dar sorpresas, lo hemos dicho con mucha claridad, vamos a combatir las políticas migratorias ofreciendo las contrarias, vamos a combatir las políticas verdes y el terrorismo climático ofreciendo políticas contrarias. Y vamos a combatir las políticas económicas e impositivas actuales ofreciendo las contrarias. Y cuando digo que vamos a combatir el terrorismo climático, lo digo porque el terrorismo climático de algunos mata. No limpiar los cauces, no construir presas, mata gente. No limpiar los montes, no hacer cortafuegos, mata gente. Y luego sale el presidente del gobierno cuando hay un centenar de pirómanos detenidos a decir que es el cambio climático. No, lo que hace el presidente del gobierno es terrorismo climático. ¿Va a tener usted un duro competidor si se presenta, si quiere, va a presentarse a presidente del gobierno en las próximas elecciones? Sánchez ha dicho que le va a revalidar el 2027, ya veremos cómo está la cosa. Los españoles dirán si es que pueden votar en condiciones de libertad y sin ningún susto preparado por el Partido Socialista. Gracias, señora Abascal, por estar aquí. A vosotros.